Bienvenidos a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Mi nombre es Enrique Hernández. Comenzamos. Bajo un estricto operativo de seguridad con diversas corporaciones policíacas y el servicio secreto, el expresidente Donald Trump fue arrestado en la prisión del condado de Fulton, en Georgia, donde enfrenta 13 cargos por sus presuntos intentos de modificar la elección presidencial en 2020. La espera inició a temprana hora. Antes de las 8 de la mañana de ayer jueves, ya había simpatizantes de Donald Trump que se congregaron frente a la prisión de Fulton, donde el republicano se entregó a las autoridades para ser fichado. Durante más de 10 horas y bajo un intenso calor que superó los 90 grados Fahrenheit y una humedad constante de casi el 60%, los simpatizantes de Trump lo esperaron mientras organizaban pequeños mítines entre ellos, criticando al presidente Joe Biden y afirmando que Trump era un perseguido político. El expresidente ingresó a la prisión donde debió enfrentar el proceso de arresto, esto como parte del protocolo en el sistema judicial, ya que sus cargos serán leídos ante un juez en septiembre en la corte del mencionado condado de Fulton. Este protocolo fue distinto a las otras acusaciones que enfrenta por presuntos actos criminales de distinta índole en Nueva York, Florida y Washington, D.C., ya que al exmandatario se le tomó el famoso mugshot, la imagen de aquellos que son arrestados para enfrentar un proceso judicial. Donald Trump se fue libre luego de haber acordado una fianza de $200,000, pero bajo estrictas condiciones como estar impedido para comunicarse sobre el caso con los otros 18 coacusados. El arranque del juicio fue pospuesto para el 23 de octubre a petición de la fiscal que lidera el caso, Fani Willis. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles para comentarles que el día de hoy, viernes, se espera que Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras toda la presión política y social que ha recibido por su lamentable comportamiento tras la conquista del Mundial por la selección española femenina. El beso a la jugadora Jenny Hermoso sin su consentimiento en la entrega de medallas, sumado a los gestos y desagradable comportamiento desde el palco de Rubiales, provocó una serie de denuncias, hasta 3 en la Fiscalía General del Estado, y una serie de sucesos que se han ido agravando en las últimas horas, entre ellos el repudio público del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las declaraciones de Jenny Hermoso pidiendo a través del sindicato FUTPRO medidas ejemplares contra el todavía dirigente, sumada a la falta de apoyo esperado, han cambiado la idea de Luis Rubiales, quien hasta el día de ayer no pensaba en dimitir. Hoy ha valorado que no le queda otra salida y lo hará oficial en cualquier momento del día. Ya ha llegado el momento de enterarnos de los estrenos en cines y plataformas que no debemos perdernos. Para ello le doy la bienvenida a Rafael Cores con la sección pantallas. ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo, Enrique. Cuéntanos, porque creo que hay un estreno que nos agrada mucho a ti y a mí por el gusto que tenemos por el automovilismo. Entonces vamos a empezar por cine, como casi todos los viernes, y es Gran Turismo. Esta me parece una película interesante porque cuenta la historia real de Jan Mardenborough, que era un chico, un adolescente tan bueno en este juego de carros, Gran Turismo, que le dieron la oportunidad, se ganó la oportunidad en realidad, compitiendo con otros en el juego, de sentarse al volante de un bólido de verdad. Y acabó convirtiéndose en un piloto profesional. Así que pasó de la silla de gamer al asiento de un monoplaza. Y esta película, que cuenta con David Harbour, Archie Madekwe, que es el joven actor que interpreta al protagonista, pero también hay caras conocidas como Orlando Bloom y Jimon Hounsou, pues se estrena hoy en cines. Tuve la oportunidad de conocer esa historia y siempre me pareció fascinante. Espero que la película le haga justicia al hecho. Va a estar buena, ya verás.
Y también en cines, para los que no sean tan gamers o tan amantes de los autos, pueden ir a ver una muy buena película, Golda, que además está protagonizada por una de mis actrices favoritas de las últimas décadas, que es Helen Mirren, que da vida a Golda Meir, que fue la primera mujer que se convirtió en primera ministra de Israel, conocida también como la Dama de Hierro de Israel. Y bueno, la película se centra en la época de la guerra del Yom Kippur, en 1973, donde Golda Meir, pues bueno, tuvo que tomar unas decisiones muy controvertidas, por supuesto de altísima responsabilidad, y que marcaron pues no solo la política durante años de Medio Oriente, sino que también se decidió ahí el destino de millones de personas. Así que una película de corte histórico. Un tema por demás interesante y bueno, como bien dices, la presencia de Helen Mirren, garantía. Siempre. Pues si quieres te cuento un poco de plataformas para los que no quieran ir al cine. Tenemos Star Wars Ahsoka. Para mí un estreno muy importante en todo lo que es el mundo del streaming, porque pues no todos los días se estrena una serie nueva de la franquicia de Star Wars, que ya saben que esto no se acaba nunca, todos los años tenemos nuevos títulos. Y bueno, Ahsoka es la historia de una antigua Jedi, Ahsoka Tano, y la protagonista es Rosario Dawson, que para mí, a ver, la historia, bueno, por contar un poco, nos sitúa en el tiempo después de la caída del Imperio y esta Jedi, que ya no es una Jedi en este momento, es una antigua Jedi, está investigando una amenaza en un momento muy delicado de la galaxia después de que ha caído el Imperio. Y bueno, hay bastantes caras conocidas de este universo de Star Wars que se ha creado en los últimos años también con series como The Mandalorian. Y me parece interesante para los que son muy, muy fanáticos que sepan que el personaje de Ahsoka se creó para la serie de animación de Clone Wars, la guerra de los clones, y era una Jedi principiante que servía a Anakin Skywalker. Y Anakin Skywalker, ya saben, que es el personaje que luego se convierte en Darth Vader, uno de los grandes personajes del universo Star Wars. Así que no me extrañaría que tengamos una aparición sorpresiva también, aunque no está confirmada, de Anakin Skywalker durante la serie. Imagínate lo que sería eso para las legiones de fans de la saga. Bueno, están todos pendientes, ya te lo aseguro, porque estuvimos hace unos meses en Star Wars Celebration en Londres, que fue cuando se reveló la fecha en la que se iba a lanzar esta serie de Ahsoka, y había un montón de fanáticos ya disfrazados con el personaje, así que yo creo que se va a convertir en uno de los personajes favoritos en los próximos años del universo Star Wars. Recuerdo bien que nos diste cuenta de ello. Sí, en la primavera. Y bueno, te cuento de Netflix, que no tiene grandes estrenos esta semana, pero me parece interesante una miniserie que se llama Who is Erin Carter? ¿Quién es Erin Carter? Que es la historia de una profesora británica que está en España y de repente se ve envuelta en un robo en un supermercado. Ella está ahí comprando y uno de los ladrones dice que la reconoce y ahí se empieza a desencadenar una trama y su vida empieza a caerse a pedazos. Una especie de thriller, una miniserie interesante en Netflix. Y como siempre, te traigo un buen documental. Por favor, adelante. National Geographic siempre, cada poco, está estrenando documentales muy interesantes. A mí me parece que la idea es brillante. Se llama Lost in the Arctic, que se va a estrenar tanto en Hulu como en Disney+. Para ponernos en situación, en 1845, hace casi 200 años, un británico, Sir John Franklin, con 129 hombres y 2 barcos, salieron de Inglaterra para cruzar lo que se llama el Paso del Noroeste. Lo que querían es unir los 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, cruzando por el Ártico, por arriba de Canadá. Lo que pasó es que desaparecieron y nunca más se supo de ellos. Estaban tratando de abrir una nueva ruta comercial, hace 2 siglos. Lo que cuenta este documental de National Geographic es la historia de un equipo de exploradores que con unos barcos bastante similares a los que tenía Franklin, o sea, un barco pequeño, no grandes barcos súper modernos, aunque tienen, obvio, tecnología, hacen en la misma ruta
tratando de localizar los restos de aquella expedición. Me parece que es una súper recomendación, sobre todo que creo que nos puede poner en perspectiva lo que implicó hace tantos y tantos años intentar una aventura de ese calibre. Y bueno, yo personalmente ahorita, aprovechando estos días tan lluviosos, creo que ya tengo la elección por dónde voy a empezar este fin de semana. Bueno, Rafa, pues te agradezco mucho estos minutos y estas buenísimas recomendaciones. Un placer, como siempre. Muy buen fin de semana para todos. Pantallas es una sección de Rafael Cores para La Opinión Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Se despide de ustedes Enrique Hernández. Les deseo el mejor fin de semana. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.